Muchas gracias a Hugo por aceptar participar en este seminario de dinero y economía que organizamos junto con el Institute for Money, Technology and Financial Inclusion de la Universidad de California en San Diego, el Instituto para el Dinero, la Tecnología y la Inclusión Financiera de la Universidad de California. Hugo Saúl Rojas Pérez es sociólogo con maestría en antropología de México. Tiene una señalada participación en la formación de recursos humanos como docente, investigador del SNI nivel 1, perfil PRODEP y miembro de distintos órganos colegiados y comisiones dictaminadoras. Participas en la formación de recursos humanos como docente, eres investigador del SNI 1 y miembro de distintos órganos colegiados y comisiones dictaminadoras. Estás dando clases en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y su trayectoria de investigación está centrada en la frontera México-Guatemala, abordando distintos temas como el comercio formal e informal, transfronterizo, el comercio transnacional, antropología económica, culturas fronterizas, familias migrantes, migración centroamericana, escasez de agua y movilidad humana. ¿Hasta ahí sí se escuchó? Ahí se escuchó bien. Ah, bueno. Entonces, nada más voy a decir, el título de la ponencia de Hugo es Cuando el comercio hace la vida, orden, negociado y formación de valor mercantil en el contexto transfronterizo México-Guatemala. Yo creo que me salto el resumen o quieres que dé el resumen primero. No, yo creo que si gusta, sáltalo. Y okay. Si pueden ya ir poniendo la presentación, estaría bien. Excelente. Muchas gracias, Hugo. Sí. Y bienvenida, no sé si es Usuri la que vi. Sí. ¿Sí es? ¿La que viene en el avión? Ajá. Bueno, pues muy buenos días a todos. Quiero agradecer a María Eugenia Santana. ¿Sí se escucha? Sí, sí. Ah, hola. Sí, les comentaba que le doy las gracias a Maru y también a Magdalena Villarreal por invitarme a este seminario llamado Antropología del Dinero y Economía. Lo que a continuación voy a presentar espero sea de su interés y corresponda a los temas del seminario y posteriormente puedan plantearse preguntas, porque lo que intenté hacer es un como mini resumen de varias cositas que he publicado sueltas. Entonces espero que tenga coherencia. ¿Sí? Bueno, quisiera iniciar... Oye, nada más, Carla, no estamos viendo nada, ¿eh? Sí. No vemos la presentación. A ver, ¿no se ve? No. ¿Tú la ves, Hugo? Yo la veo. Sí, yo la veo. No, nosotros no. Ok, va a ser en... ¿Él nos verá a nosotros? Okay. Tú sí nos ves, ¿verdad, Hugo? Sí, yo sí los veo bien a todos. Veo a Daniel, veo a los otros personas que están. Y en Facebook también se ve. Entonces, podría continuar Hugo y yo voy allá con Magda a ver qué es lo que está pasando. Ok. Sí, les comentaba que lo que voy a presentar es lo que fue mi trabajo de tesis doctoral, pero también otras cositas que he estado publicando desde 2010 hasta la fecha. Entonces va a ser un resumen sobre, digamos, la frontera y el comercio. Entonces, espero que lo que pueda decir sea del interés de este seminario y que también puedan plantearse preguntas al final, porque van a quedar muchas cosas ahí que posiblemente no se entiendan, porque no voy a mencionar datos etnográficos, voy a irme como a un esquema un poquito más teórico, metodológico,
y ya después, si quieren, ya vemos aspectos ya de corte etnográfico más puntual, ¿no? Quisiera comentarles que toda esta investigación sobre el comercio transfronterizo empezó con mi tesis doctoral en antropología social en la Universidad Iberoamericana, allá por el año 2011, 2010, 2011 aproximadamente. En ese entonces, el tema que pensaba investigar, de acuerdo con mi protocolo inicial, era la vida de trabajadoras domésticas, MAM, en la ciudad de Tapachula, pero pues resulta que tuve dificultades para acercarme a estas interlocutoras, en parte por la vigilancia que ejercían las patronas sobre ellas, otro porque pues yo no hablo MAM, y también por cuestiones, me imagino, de género y de distancia social. Entonces, los primeros 2 meses estuve como un poco perdido en campo, ya con un protocolo, y el tema del comercio surgió de forma no planeada. Podría decirse que hasta cierto punto inesperada, cuando yo compraba mi mandado en el mercado San Juan de Tapachula, que es una especie de central de abastos de esta ciudad, y una vendedora guatemalteca con la que yo compraba siempre, vio que tenía una camioneta, ya me había visto varias veces y vio que llegaba yo con una camioneta. Y me pidió si le podía hacer un flete, si le podía hacer un transporte de carga. Bueno, pues ahí es donde empecé a hacer etnografía como trabajador de este grupo de comerciantes guatemaltecas. Estas mujeres estaban lideradas, digamos, por otras mujeres, también miembros de su misma comunidad de Guatemala, ¿sí? Toda mi investigación, digamos, se basó en hacer un seguimiento de itinerarios comerciales. En un inicio fue de las hortalizas y posteriormente de abarrotes entre Tapachula y lo que se conoce como el suroccidente de Guatemala, Quetzaltenango principalmente, o Chela, como le quieran nombrar. Eso desde 2010, 2011 y 2012, de forma permanente durante todos esos años yo viví en esa localidad y actualmente sigo realizando trabajo de campo en esta zona ya con otros temas, también sobre economía, que a lo mejor haya algún chance para comentarlos más adelante. Entonces, no sé si quieren poner el mapa, un mapita que sigue. Esta sección de frontera que tienen en su pantalla se puede definir, aparte de la geografía contenedora, digamos que es la región 8 Soconusco y la región 6 que es suroccidente de Guatemala, puede verse como un escenario que se presenta como una ecúmene mercantil, es decir, un lugar donde se escenifica el comercio de bienes de consumo en los mercados y calles de las ciudades que conforman esta territorialidad, ¿sí? Y que está marcado por relaciones de intercambio mercantil donde está presente la diversidad étnica, la diversidad social, la diversidad cultural y económica. Es hasta cierto punto un espacio que propicia el clima fronterizo y que por supuesto está marcado por la desigualdad de quienes hacen ese comercio. Desigualdad social, estigmas y estereotipos de corte étnico y percepciones de clase social, ¿sí? Este concepto de ecúmene mercantil me gustaría comentar que no es mío. Yo básicamente lo tomé de Paul Bohannan, de un cosita que leí sobre la economía TIF en los mercados de Oaxaca, y también lo leí de reiteradas formas en escritos de Apaduray, sobre todo en la introducción de la vida social de las cosas. Y creo que hay referencias más antiguas, inclusive por ahí hay una no sé si sea de Aristóteles, creo que sí,
donde habla sobre el mundo helénico y la relación que tenían con otras culturas del Mediterráneo, creo, para comerciar, ¿sí? Donde hablaba que existían diferentes grupos culturales que se relacionaban a través del comercio. Entonces, yo para caracterizar esto que yo llamé ecúmene mercantil, identifiqué, después de analizar los datos de campo, un conjunto de patrones y criterios que intervienen en la circulación e intercambio de abarrotes y hortalizas. No sé si quieran pasar a la otra diapositiva. Eso es algo que yo llamé orden negociado y otro que llamé sistema de clasificaciones culturales. A lo que me referí con orden negociado es, digamos, a esa laxitud legal o tolerancia, contingencia que hay entre todos los filtros gubernamentales y los procedimientos acostumbrados de cruce en la frontera. ¿Sí? Entonces, yo lo que vi es de que realmente no existía, digamos, un filtro formal muy fuerte, ¿no? Sino que más bien dicho era una frontera muy porosa vista desde afuera, pero ya analizándola desde el punto de vista de los locales, se tenía sus propias reglas. Y ahí es donde se me ocurrió decir que se trataba de un orden negociado, porque en algunas ocasiones se mezclan elementos formales como los cercos fitosanitarios para el cruce de hortalizas y en otras se mezclan aspectos como digamos, el embalaje de manera informal por el río y cosas así, ¿no? Entonces yo lo que vi es que la norma era la laxitud legal, la tolerancia y la contingencia. Y por ahí más adelante sale una categoría EMIC de la cual voy a platicar, que es derecho y chueco, frente a una cosa que es lo formal e informal. Otra dimensión que me pareció bastante interesante es lo que yo llamé clasificaciones culturales, pero ahorita me arrepiento, nada más le hubiera dejado en clasificaciones. Aquí básicamente me refiero a lo que es el pluralismo étnico, a la diferencia social y económica de las personas que participan en el intercambio, ¿sí? Y que pues realmente están integrados, pero están integrados por la desigualdad. Esta idea otra vez no fue mía, por supuesto que ya la vi en campo, pero ya la había leído un poco en una vieja etnografía sobre los cachín de Edmund Lynch, que por allá anda, creo que es de los años 50 y 60, ¿no? Entonces yo lo que hice fue tomar algunos elementos de eso y decir que estas diferencias tan marcadas que se ven en el intercambio mercantil, lo que hacen es crear cercanías y distancias frente a los otros, aspectos, digamos, que regulan relaciones asimétricas y de poder local. ¿Sí? La lámina que sigue, por favor. Hay un planteamiento metodológico que me gustaría compartirles y es que yo creo que eso es algo que traen muchas personas que hicimos o nos formamos en la Universidad Iberoamericana y esto es que tenemos una forma peculiar de hacer trabajo de campo y que pues realmente nosotros cuando salimos a campo no llevamos casi nada. Llevamos un protocolo, pero un protocolo muy escueto, ¿sí? Entonces, nosotros en ese tiempo empezábamos a escribir después de tener como 6 o 7 meses en trabajo de campo. Entonces, yo lo que vi es de que en ese intercambio mercantil, los bienes que pasaban de uno al otro lado de la frontera, en realidad pues no eran mercancías cualquiera, sino que eran objetos que estaban fetichizados, ¿no? Yo me di cuenta, por ejemplo, que esos mercancías eran depósitos de significados, ¿sí? Significados como la nacionalidad,
la higiene o la modernidad, ¿sí? Y que pues eso se evidenciaba así ya de forma directa en las relaciones de intercambio a través de estereotipos y estigmas, ¿no? Y pues que eso es lo que hacía que ese comercio funcionara, ese comercio transfronterizo de hortalizas y de abarrotes. Entonces, yo aquí utilicé, digamos, como para afinar esa idea, tres autores, principalmente uno que es la idea de fetichismo mercantil, la cual la podemos ver en el libro de Karl Marx, del Capital, en el tomo 1, ¿sí? En unos comentarios sobre la producción del valor, y que, digamos, yo lo que me di cuenta es de que esas mercancías en el intercambio sí tenían valor, pero no era necesariamente el valor a que se refiere Marx cuando habla de la etapa de la producción. Es decir, el valor del desgaste de la mano de obra incorporado en un bien. Sino más bien dicho, yo lo que me di cuenta es que era algo parecido a lo que conceptualiza a Padural y George Simmel, ¿sí? Y que es que esas mercancías realmente en las transacciones de intercambio valen por los significados que se le asignan, ¿sí? Y que en realidad pues están relacionadas con sentimientos, con subjetividades y hasta cierto punto con sacrificios o juicios de valor de los individuos que las poseen. La lámina que sigue, por favor. También otra cosa que fue muy importante para hacer este trabajo fue lo que en antropología se ha llamado, digamos, seguir la mercancía. Por ahí hay diferentes teorías y artículos que abordan sobre eso. Yo en realidad ahí me vi muy clásico y partí de mis lecturas previas que tenía de Malinowski. Y entonces yo lo que hice fue ordenar, digamos, todo ese seguimiento que estaba haciendo de las vendedoras de hortalizas en los mercados de Tapachula, en los cruces fronterizos y en las ciudades de Guatemala. Lo seguí a partir de varios elementos que yo detecté que estaban presentes en el anillo Kula de Malinowski, ¿no? En su libro de los argonautas del Pacífico Occidental. ¿Sí? Entonces, yo partí de eso y después complementé con algunas cosas ya más contemporáneas, por decirlo de alguna manera, en 1990-95, de lo que George Marcus llama etnografía multisituada. ¿Sí? Entonces, yo creé algo que llamé la etnografía de los itinerarios mercantiles, que es como la descripción o la interpretación de los significados en base a la observación de las prácticas que se van dando a lo largo de los itinerarios entre los lugares de origen, los puntos intermedios y los lugares de recepción. Entonces yo lo que hice fue viajar junto con las comerciantes de hortalizas y tratar de observar no solo a ellas, sino más bien dicho a lo que significaba para los consumidores esa mercancía. ¿Sí? No sé si gustan pasar a la próxima lámina, por favor. Bueno, inicié con el circuito de las hortalizas, que ya les había adelantado que, bueno, este fue el trabajo más fuerte que yo hice, que fue viajar con mujeres comerciantes, de las cuales originalmente yo era su empleado, porque pues yo tenía una camioneta y les hacía fletes de este lado de la frontera. Nunca pasé con mi camioneta del otro lado, pero de este lado de la frontera les hice muchos fletes entre Ciudad Hidalgo y Tecunumán y la ciudad de Tapachula. Entonces, a partir de esa experiencia como empleado, ya posteriormente se enteraron que estaba haciendo una tesis de maestría y, por cierto, de doctorado, perdón, por cierto, la utilizaron para
envolver verduras. Pero bueno, eso ya es otra cosa, ya después se los comentaré, ¿no? La cuestión es de que yo viajé con ellas y yo lo que me di cuenta es que pues a partir de eso podía hacer una etnografía de diferentes cosas, ¿no? Pero bueno, en este caso pues yo estaba haciendo una etnografía sobre cómo en esas humildes mercancías, como son los chayotes, son las acelgas, son los repollos, las verdolagas, se depositan estereotipos y estigmas étnicos, ¿sí? Sobre todo sobre cuestiones de higiene. Entonces, todo ese circuito de hortalizas fue muy sufrido porque, pues, obviamente como empleado, pasé varias cosas muy interesantes que espero que haya oportunidad de comentar. Pero bueno, conforme realizaba esa etnografía sobre las verduras, yo como habitante de Tapachula también viajaba con mucha frecuencia a los centros comerciales, a Walmart, Bodega Aurrerá, Chedraui, y pues yo me empecé a dar cuenta que había un flujo contrario, es decir, porque las verduras vienen de Guatemala hacia México, se venden en la ciudad de Tapachula por diferentes cuestiones, entre eso por la oferta significativa y la cercanía que hay entre los valles altos de Guatemala, que son templados, y la zona cálida de Tapachula. Y por otro, los malos canales de distribución que existen entre el resto del estado y Tapachula, o la Ciudad de México y Tapachula, ¿no? Entonces, por eso es que se venden con mucha frecuencia verduras guatemaltecas. Pero en el caso de los productos manufacturados, el circuito o la direccionalidad del circuito era distinta. Más bien dicho, eran mercancías, objetos globales, digamos, como detergentes, frijol, arroz, cosas así, que los guatemaltecos venían a comprar a Tapachula. ¿Y por qué? Porque, pues ustedes se deben de acordar que en 1994 tuvimos una crisis económica y que esa crisis económica se conoció como efecto tequila. Y a partir de ese efecto tequila, pues se modificó la paridad cambiaria que había entre pesos, quetzales y dólares. ¿Sí? Anteriormente los mexicanos fronterizos iban a comprar a Guatemala. ¿Por qué? Porque dicen ellos que el peso rendía más. Y ahora, pues era lo contrario, ¿no? A partir de 1994 hasta la fecha, son los guatemaltecos que vienen a adquirir mercancías acá a Tapachula, ¿no? Entonces yo lo que vi es de que existía también ahí una mercancía fetichizada, pero que esos productos pues ya no eran las hortalizas que se distribuyen solamente a nivel local, sino que eran productos globales y digamos que esos productos globales en realidad encarnaban la modernidad, la higiene, la practicidad y la tecnología en un contexto, para quienes conocen, pues el contexto fronterizo, ¿no? De Guatemala y digamos, del suroccidente de Guatemala y de Tapachula, que son hasta cierto punto rurales. ¿Sí? Y posteriormente investigué ya un tercer circuito mercantil, que es lo que yo denominé las prácticas de introductores de mercancías. Y básicamente, pues esto era en base a ya no a seguir la mercancía, sino a través de entrevistas estructuradas, entrevistar a dueños de transportes de carga y a bodegueros y ver, digamos, cómo ellos veían su comercio dentro de la frontera. Y entonces yo lo que encontré es de que estas personas pues no eran actores periféricos, como digamos, podemos ver en los otros dos flujos mercantiles, sino más bien dicho eran actores muy importantes. ¿Por qué? Porque eran mediadores políticos que influían en la direccionalidad de esos itinerarios mercantiles e incidían de forma directa en lo que era la negociación de la latitud legal del cruce fronterizo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la época de diciembre, como Cámara de Empresarios, supongamos con Canaco, mandaban memorándums a las autoridades federales. ¿Para qué? Para que la frontera se hiciera más porosa y pudiera haber
más flujo de personas y mercancías sin que estuvieran funcionando a plenitud ni los cercos fitosanitarios ni los controles de migración. ¿Sí? La que sigue, por favor. Bueno, eso nada más es un mapita donde aparece de qué lugar estoy hablando, que es Tapachula. Aquí aparece Quetzaltenango, que es Chela, y pues los flujos de los abarrotes y de las hortalizas están bien diferenciados. Las hortalizas se cultivan en Almolonga y Suñil y San Juan Ostuncalco, que son pueblitos que están cerca de Quetzaltenango. Se distribuyen por mayoristas a San Marcos y de ahí viajan junto con las vendedoras a El Talismán y El Carmen. Pasan por algo que a nivel local se conoce como caminos de extravío y llegan hasta Tapachula de diferentes formas, ¿no? Ya sea con la vendedora o sin la vendedora. Y otro, digamos, es el flujo o la distribución de verduras, pero ya de manera en grande, ¿no? Al mayoreo. Y esas cruzan por Ciudad Hidalgo y Tecunumán por las famosísimas balsas que han visto en diferentes fotografías sobre la frontera México-Guatemala. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué es lo que se me ocurrió a mí para explicar cómo funciona el comercio transfronterizo en esta región Soconusco suroccidente de Guatemala? Pues es que para que exista ese comercio hay una intersección entre el orden negociado y el sistema de clasificaciones culturales al que anteriormente hice referencia. Entonces, el orden negociado básicamente es un control del comercio, pero es un control no explícito, sino implícito. Y no se puede ver, desde mi punto de vista, no se puede ver que está direccionado solamente por los poderes del gobierno a través de sus distintas instituciones como Cenecica, Instituto Nacional de Migración, etcétera, ni solamente por vías clandestinas, o sea, por los balseros, por los traficantes de mercancías, no, sino más bien dicho, yo lo que veo o lo que noté es que ese orden negociado, más bien dicho, se hace a través de procedimientos donde se mezcla, digamos, tanto cercos fitosanitarios y migratorios con acuerdos a nivel local y tolerancias a nivel local, porque resulta que para que de los interlocutores con los que trabajé, la frontera no es un espacio liminal, como puede ser, digamos, para los migrantes que van de paso. Para, digamos, los sujetos transfronterizos, pues es un lugar conocido. Y entonces hay muchos acuerdos implícitos, a pesar de que se trate de instituciones de gobierno de poder federal. ¿Sí? Entonces, el recorrido que llevan esos itinerarios, yo observé cómo se manejan la conveniencia, criterios normativos con validez local, digamos, como chueco y derecho, que es una categoría EMIC que más adelante voy a comentar, y por otra parte, esto que se denomina lícito e ilícito. Entonces, su uso de estas categorías es circunstancial. ¿Sí? Bueno, la que sigue, por favor. Y a lo que me refiero con clasificación, a la anterior, ajá, ahí, la anterior, donde dice clasificaciones culturales, ahí, gracias. Sí. En esa más bien dicho, yo me refiero a una taxonomía social, ¿sí? Un sistema de clasificaciones humanas que se teje en las relaciones de intercambio de comercio de hortalizas, pero también de abarrotes, y en ella se refleja, digamos, en las relaciones cara a cara entre consumidores y marchantes y también entre las personas que hacen el orden negociado, digamos, diferentes categorías como la nacionalidad, la etnicidad, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que vi es que esas clasificaciones
humanas como estereotipos y estigmas presentes en las relaciones sociales de la comunidad transfronteriza cumplen una función, y esta es que hacen que el intercambio sea posible, porque si no existiera esa desigualdad, no existe la economía de esa región. Cuando yo planteé esta aseveración, yo no conocía el concepto de interseccionalidad de Kimberly, ¿no? Pero efectivamente creo que aquí, desde el presente, me atrevo a decir que esas clasificaciones culturales operan como factores de injusticia humana y de extracción de ganancia de los menos favorecidos hacia los más favorecidos, ¿sí? También lo que yo me di cuenta es de que esta visión que les estoy compartiendo contrasta mucho con una idea expresada por un antropólogo muy conocido que se llama Esteban Cross, quien en su artículo 5 ideas falsas sobre la cultura, él afirma que las fronteras nacionales pocas veces coinciden con las fronteras culturales. Y yo, digamos, haciendo trabajo de campo aquí, me di cuenta que pues sí coinciden, ¿sí? Y que esas fronteras sí son fronteras muy vividas. En algunos momentos sirven como separaciones y en otros momentos como vínculos, digamos, de intercambio y de relaciones afectivas. La que sigue, por favor. Bueno, esa lámina espero que entiendan porque apenas la hice hace unos cuantos días y voy a tratar de explicarla. Yo lo que intento expresar en este esquema es la interseccionalidad de los dos patrones que les acabo de comentar y cómo estos condicionan tanto el funcionamiento de la frontera en términos del comercio por vías acostumbradas como el valor de los bienes. Categorías EMI como chueco y derecho sirven para saber a nivel local qué son cuáles mercancías son aceptadas y cuáles no, independientemente de si su cruce fue legal o ilegal. Por ejemplo, las hortalizas y los abarrotes son derechos. ¿Por qué? Porque alimentan, no hacen daño a nadie. En cambio, el tráfico de armas y de drogas son chuecas, porque implica una connotación moral ligada a la violencia. Y si se dan cuenta, no tiene que ver nada con legal e ilegal, sino más bien dicho, tiene que ver más con estas categorías EMIC de chueco y derecho. Entonces, el que las personas estén vendiendo verduras en Tapachula, no tanto son estigmatizadas o desvaloradas porque entraron de manera ilegal, sino más bien dicho porque esa verdura es sucia y es, digamos, cultivada por comerciantes indígenas que no tienen baño de caja, ¿no? Bueno, o al menos eso me comentaron, pero no tanto, digamos, por estas categorías legales, ¿no? Entonces, yo lo que vi es que la frontera, digamos, para todos estos actores que intervienen en este escenario, es que no es un espacio liminal, ¿sí? O del todo descontextualizado, como muchas veces se hace presentar en los trabajos que hablan sobre los flujos migratorios. En realidad se trata de un espacio conocido, pero no por ser conocido es justo, sino más bien dicho, es un espacio que comerciantes muchas veces propicia la ganancia, pero en muchos momentos también propicia la pérdida, ¿sí? Entonces es un espacio muy ambivalente, pero no necesariamente es un espacio desconocido. La que sigue, por favor. Bueno, pues hay varias reflexiones que me gustaría hacer con ustedes para concluir esta presentación. La primera es que la creación de una región transfronteriza la hice a partir de la movilidad de bienes y personas que creo yo comparten ese orden negociado y se encuentran dentro de esas clasificaciones culturales donde ellos mismos se ubican como diferentes, con superioridad o inferioridad frente a los demás. Y eso es lo que permite la dinámica comercial. Obviamente, esto está basado en la desigualdad y la injusticia. Otra reflexión es que el valor efectivamente se genera en el intercambio y para estas personas es real y no se percibe, digamos, como una connotación de falso valor
que al menos yo pienso que se dio con esta cuestión del fetichismo mercantil cuando lo habló Marx, porque él hablaba de la etapa de producción y no tanto de intercambio. Entonces, yo lo que puedo decir es de que a lo mejor ese valor del que habló Marx en la producción está ahí, pero a nivel local no se ve. ¿Por qué? Porque pues desaparece dentro de la cadena de valor. Y de hecho, la idea de la extracción del trabajo obrero como por parte del burgués, digamos, como fuente de capital y también ver así la explotación humana, creo yo que en este ámbito fronterizo no tiene sentido, está descontextualizado. ¿Por qué? Porque pues, no existen las mismas condiciones históricas de como las vio Marx. Entonces, yo creo que de alguna manera el trabajo que yo hice refleja cómo autores clásicos de las ciencias sociales, como los que retomé, Simmel, Apaduray, Marx, hasta cierto punto yo los adecuo a mi contexto local, es decir, los subordino a lo que yo estoy observando en campo. Y en este caso yo los utilicé como herramientas de análisis. ¿Sí? O sea, porque como muchas veces me han dicho, Marx no estuvo en la frontera, de hecho, ni lo conocía, ¿no? Entonces, creo yo, o al menos así yo lo trabajé, es bueno utilizarlos como herramientas de análisis, pero no tanto como si se tratara de verdades absolutas. Finalmente, quiero comentarles que trabajo, aunque yo estuve viajando muchas veces a Guatemala para ver estos flujos y me quedé a dormir allá, etcétera, pero que mi visión sigue siendo muy mexicana y me gustaría que en futuros trabajos yo pudiera hacer este trabajo desde la mirada guatemalteca, ¿sí? Y ampliar mis observaciones a otros flujos de servicios y bienes que también están dentro de esta región transfronteriza que les acabo de presentar. Bueno, pues eso es lo que yo les quiero presentar. Vamos a ver si hay algunos comentarios y muchas gracias. Ay, se me fue. Ay, se me fue. Ay, ¿ahora qué? A ver, ¿dónde será? ¿Con el icono de Lupe? A ver, un momentito, vamos a buscar. Bueno, yo los alcanzo a escuchar. ¿Ah, sí? Ay, no, Sí, entonces los te nos alcanzo a fuiste. escuchar. Ah, perfecto. Sí, le- Los demás no me mayo. Doble clic en donde dice Occidente, Aquí abajo. en el cuadritos. Ah, Ahí está. Ah, gracias. Ay, pues muchísimas gracias. Sumamente interesante, Hugo. Qué bueno que nos recomendaste a Hugo, María. sí, El seminario pasado fue, ¿verdad? Que vimos el trabajo de Efraín Sandoval sobre las mercancías transfronterizas del norte de México. Entonces, queda muy bien, te voy a enviar el libro, porque tal vez sería bueno que lo contrastaras, ¿no? El norte y el sur. Y hemos trabajado, Norma Long y yo tenemos también un artículo sobre la cadena de valor en mercancías que se exportan a Estados Unidos. Pero me parece sumamente interesante lo que estás diciendo y lo podemos platicar. Ahorita lo que importa es que tengamos comentarios, preguntas. Me da mucho gusto ver por ahí Mariter, Eli, no sé si es Usuri que estaba en el avión o nomás alcanza a ver un poquitito, Sayuri, comentarios, preguntas. O Mayu, a ver. bueno, Hugo, felicidades. La verdad es que estuvo bien interesante tu exposición. Yo conocía tu trabajo y por eso mismo quise invitarte aquí al seminario, porque los trabajos basados en la información etnográfica y planteados teóricamente, pues son una delicia, ¿no? Escucharlos y entenderlos. Ahora que
que te vuelvo a escuchar, veo cosas nuevas, no sé si han sido producto de tus análisis posteriores a ese, en aquella ocasión, pero también escuché en algún momento a Peter Rosset sobre esta cuestión de las verduras que se traían de Guatemala a México. Y te quisiera preguntar cuál es tu punto de vista respecto a lo que Peter Rosset, si mal no me acuerdo y si me estoy acordando mal si fue él, que me disculpe, porque no debería de nombrar. Pero él decía, bueno, las verduras de Guatemala son muy preciadas porque muchas de ellas son verduras orgánicas debido a que no tienen dinero para comprar fertilizantes y claro que llevan mucho más trabajo y pesticidas, exacto. Entonces, el hecho de que sean orgánicas les debería de dar un valor muy grande. Sin embargo, las venden como si fueran igual que esas verduras que se hacen pues plantaciones a gran escala usando cantidad de estos tóxicos, productos tóxicos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la apreciación, y esa sería mi pregunta, que tú viste en los consumidores mexicanos de las verduras guatemaltecas? Y si crees que esto sigue siendo realmente un comercio que beneficia a la gente de Guatemala hacia México. Y también, pues, ¿cómo está el mercado guatemalteco? Que dices que esto a lo mejor lo vas a ver después, entonces no sé. Pero con respecto a la saturación de estas mercancías de hortalizas, como porque no se quedan a venderla allá, ¿no? Bueno. Gracias, Mayu. Sí, ¿Quieres tomar varias preguntas? No, me gustaría ir respondiendo Ok, mejor así porque luego se me olvida. ok. Hola Maru, ¿cómo estás? Bien, gracias. Sí, qué bueno. Gusto de verte. Órale, está bien. Fíjate que yo creo que sería importante comentar que yo el trabajo, mis observaciones, las hice en cuanto a las hortalizas, las hice, digamos, con un grupo familiar de comerciantes, más o menos de 30 personas, y que esta estaba liderada por una mujer. Ellos son guatemaltecos, hablaban man y español, y venían de una comunidad que está en las faldas del Tajomulco, del volcán Tajomulco, que se alcanza a ver desde Tapachula, también aparte del Tacaná. Y los consumidores de estas verduras eran unos, mis familiares, que viven ahí en Tapachula, y otros vecinos del barrio de San Sebastián, que es un sector, digamos, que podríamos decir de clase popular, que iban y compraban estas verduras. Entonces, yo lo que vi es que esas verduras realmente se compraban cuando tú no podías comprar las verduras mexicanas, al menos con estos consumidores. ¿Por qué? Porque las verduras mexicanas eran más caras, ¿sí? Y el aspecto de la verdura mexicana, efectivamente, por el canal de distribución, venía aparentemente mejor cuidada, se veía más fresca y mejor. Entonces, esa verdura mexicana nada más se vendía en los centros comerciales. Y la que veíamos en el mercado era la oferta de Guatemala, que era mucho más amplia, que son, digamos, verduras que por el viaje, para quienes no conocen la región, Tapachula es un lugar muy, muy caluroso y con muchísima humedad. O sea, estamos normalmente, o están arriba del 80% de humedad, sobre todo en esta época. Entonces, obviamente, aunque sean verduras frescas, muchas veces su aspecto pues no deja mucho que desear, ¿no? A veces. Entonces, su transportación, por supuesto, se hace en la noche y siguen ciertos cuidados, como por ejemplo que no se contaminen con el agua del río Suchiate cuando se introducen, entre otras cosas. Pero lo que sí recuerdo es que esa verdura
realmente era un recipiente de falta de higiene Ujú. para las consumidoras. Y entonces había una contradicción porque yo les preguntaba, si tiene falta de higiene esa verdura, ¿por qué las compran tanto? O sea, Ujú. ¿por qué es tan famosa y por qué la utilizan y por qué dicen que la zanahoria de allá tiene buen sabor y todo eso? Y me decían, ah, no, si es que viene muy contaminada y todo, pero es que acá la lavamos muy bien. Y ya se le quita, Contaminamos. ya se le quita la contaminación. Y pues bueno, cuando no podemos comprar la verdura de México, compramos la verdura de allá, que también es verdura y viene muy bien. Ahora, hay otro comentario que me gustaría hacer y es la percepción que tienen los guatemaltecos de la verdura mexicana, porque también hay. ¿Por qué? Porque en determinados momentos, pues ya saben que el precio de la cebolla y otras hortalizas sube dependiendo de las lluvias y de varias cosas. Y yo recuerdo que platicando con con los consumidores guatemaltecos de su propia verdura, me encontré a una persona que había trabajado en los campos de Puebla, también en los campos extensivos de hortalizas que hay en Puebla, y me decía, no, dice, es que la hortaliza de México, esa sí está contaminada, esa sí viene con riego de aguas negras, y la de nosotros no, está bendecida por el Espíritu Santo, y viene bien. ¿Por qué? Porque nosotros todos somos cristianos. Y este comercio de las verduras lo empezamos en los años 60 y Dios nos dio la gracia para que nuestra verdura esté más rica y sabrosa que su verdura, que es insípida y desabrida. Y yo lo recuerdo muy bien. Entonces, esa verdura, pues por supuesto que venía ya también fetichizada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque del lado de Guatemala no se decía que era verdura que venía de México, tampoco. O sea, se trataba de mantener al margen que era una verdura o hortaliza que se había igual pasado por un trasiego, pero del lado contrario. Entonces, lo que quiero afinar aquí es de que esa percepción de valor es de un sector, digamos, de clase popular de la ciudad de Tapachula del año 2011, 2012, por ahí. Eso es lo que quería comentar. Mm. Muchas gracias. Excelente, Hugo. ¿Alguien más? Bueno, esperando mientras. Ah, ¿alguien? Hay Es un que yo no comentario, alcanzo. perdón, Sí, claro. Es que yo no Facebook, alcanzo a ver las caras. Dime, Eli. ¿Eres Eli? sí, soy Eli. A ver. En Facebook escribió Alex Ruiz que no darse durante toda la transmisión, pero pregunta si el doctor Rojas puede comentar sobre el concepto de fetichismo mercantil de Marx y qué particularidades encontró en las dinámicas comerciales de la frontera sur. Ay, excelente punto, sí. Gracias, Eli. Hugo, ¿quieres contestar? Sí, claro que sí. Bueno, yo antes de hacer el trabajo de campo, obviamente ya había leído a Marx, ¿no? Pero me llamó mucho la atención que, por ejemplo, cuando Marx elabora su teoría del valor, esto que él llama fetichismo mercantil o falso valor, está supeditado a una lectura que él tiene desde la producción, porque realmente la lectura que hizo él no fue desde el intercambio. ¿Por qué? Porque en el intercambio, digamos, de acuerdo con la teoría del valor, digamos y que se incorpora una mercancía, viene del desgaste del trabajo incorporado en un bien, ¿sí? Pero realmente lo que yo vi es de que eso no se perdía, pero lo que sí había era fetichismo mercantil. O sea, no quiero decir que ese valor de la producción no esté. Yo creo que sí está. ¿Por qué? Porque pues, son bienes globales y por supuesto que sector capitalista está ganando con eso, pero realmente, digamos, en términos etnográficos, no es algo que yo pude vivenciar. Lo que yo vivencié es ese falso valor.
O sea, digamos, ese valor que se le pone a través de las subjetividades y los significados que la gente le achaca a un bien. Esa idea, por supuesto que no es mía. Obviamente yo la recupero de toda la bibliografía que acabo de dar, ¿no? Y lo que creo que tiene que quedar claro es que cuando nosotros consumimos un bien, muchas veces lo consumimos por la subjetividad que nosotros tenemos. Por ejemplo, me compro una camiseta porque siento que me veo más delgado, ¿no? O sea, no necesariamente por el tipo de tela, que es una tela, o la compro porque yo siento que es un producto de kilómetro cero. O sea, que fue elaborado con cierto tipo de producción, cierto tipo de materiales y que no hay tanta ganancia, sino que hay una distribución más equitativa. No sé si me explico. Entonces yo lo que vi es de que cuando estás observando etnográficamente estas acciones de intercambio, lo que ves es eso. O sea, digamos, ves cómo esos objetos realmente son recipientes de nuestras subjetividades y de nuestros valores. Yo por ahí en un artículo que se llama El itinerario de las verduras guatemaltecas, que está por ahí en un librito que se hizo como por ahí del 2011-2012, comento este caso específico con la papa de Guatemala. O sea, el tubérculo de Guatemala. O sea, ¿qué pasa con la papa de Guatemala? Y comento muy bien, por ejemplo, cómo la papa de Guatemala sí se ve como una cuestión muy humilde, porque viene manchadita por el agua y todo eso. Pero dicen las comerciantes guatemaltecas, es que tiene muy buen sabor. No importa que esté manchada ni pintita, porque no está contaminada, sino es por el clima tan nefasto que tienen en Tapachula. Igual las comerciantes, las consumidoras mexicanas decían que esa verdura efectivamente de Guatemala estaba más sabrosa, ¿sí? Pero no importaba que viniera pinta, pero eso ya era como en la intimidad. Entonces, a lo que yo me refiero es de que ese valor del proceso de producción se pierde aquí, se pierde totalmente. O sea, no es algo que se pueda visualizar de manera etnográfica, creo yo, o ese es el comentario que yo podría hacer al respecto. Excelente, Hugo, y además yo creo que ese es uno de los puntos centrales de lo que nos has expuesto ahorita, este fetichismo de la mercancía. Yo me quedo más bien con lo que dices de orden negociado, de cómo se genera valor en el intercambio. Es decir, me encanta la idea de Marx del fetichismo, sobre todo el fetichismo del dinero, pero yo creo que en tu trabajo de alguna manera vas más allá al hablar de que se genera valor en esos momentos de intercambio y entonces se etiqueta a la mercancía. Coincido mucho contigo en utilizar a Paduray excelente para hablar de la vida social de las cosas, ¿no? Y me encanta el concepto que usas de taxonomía social. Yo creo que estás atinándole muy bien al clavo al hablar de estos procesos que desde la antropología es preciso analizar más a profundidad. Yo me pregunto si lo que podíamos hablar es de cómo se etiquetan las mercancías de manera diferenciada. Una misma mercancía se puede etiquetar de manera diferenciada de acuerdo a ese valor que se generó en el intercambio. Y es que el intercambio, como bien dices, tiene que ver entre gente, entre indígenas que a lo mejor aparecen sucios para otros, entre gente que envuelve en plástico y entonces la mercancía y entonces pareciera más limpia, pues sí, más higiénica.
Tu metodología me encanta eso de seguir la fluidez o la desconexión de las mercancías. Y es que cuando estamos en los estudios que se hacen sobre las cadenas de valor, por ejemplo, se habla de que hay valor agregado en cada paso, y tú no estás diciendo eso, tú estás diciendo hay valor negociado en cada paso. Se está generando valor, se está desvalorizando, hay una desconexión también. Entonces yo creo que teóricamente estás aportando mucho a este estudio sobre lo que se ha venido a llamar la cadena de valor, y estás apuntando muy claramente cómo nos queda todavía por estudiar esos momentos de intercambio y qué tipo de relaciones se dan para generar valor o desvalorizar. Hasta qué punto, ahí faltaría decir hasta qué punto el dinero es el medio de intercambio ideal, pero junto con el dinero hay otras divisas que están interactuando. Entonces, y que es precisamente lo que estamos trabajando en el seminario sobre estas divisas sociales que desde la antropología identificamos en los intercambios. Pero excelente trabajo, me encantará leerte más, ojalá que nos proporciones algunas referencias que podamos leer o leer tu tesis, sería buenísimo. No sé si alguien más, o tú quieres contestar. Bueno, quiero comentar algo. Tengo por ahí artículo donde nada más abordo esta cuestión del orden negociado. Ahorita, si gustan, se los puedo pasar. Otro artículo donde habla nada más de estas taxonomías culturales. Y actualmente estoy haciendo un trabajito donde hablo de esto como desde un enfoque regional, porque realmente estos flujos mercantiles hacen una región, y que es una región mucho más compleja de lo que acabo de platicar, porque hay otros flujos. Por ejemplo, existe el flujo médico, gente que va de Tapachula a curarse con brujos y acupuntura a Guatemala, y al revés, hay gente que viene de Guatemala a curarse de este lado a los laboratorios médicos del doctor Simi. Entonces, sí. Ese es como otro. Otro, digamos, es el flujo del turismo religioso, que tampoco lo he trabajado. Existe un santo, varios santos muy importantes. Uno es el Señor de Esquipulas, que está en Guatemala, y del cual también van muchísimos mexicanos de esta región transfronteriza hacia Guatemala, a su santuario, que está cerca con la frontera de Honduras. Y también hay un culto muy particular a San Simón, que es un santo así como Joaquín, como Malverde. O sea, es un santo de esos santos no oficiales que también genera flujos de personas de México hacia Guatemala, ¿sí? Ya no hablemos de todos, digamos, esos focos de comercio rojo que ya son conocidos por diferentes etnografías, que son los del narcotráfico y los del trato de tratantes de blancas y armas, que también muchos de ellos están contenidos en esta región. Entonces, por supuesto, yo esos flujos negros ya no los abordo aquí, y tampoco creo por cuestiones de seguridad los abordaría. Bueno, está bien. Sí, sí, excelente. Pásanos las referencias, si nos los puedes pasar en el chat, excelente. Y si no, lo podemos enviar por correo electrónico. Pero como hay gente conectada en Facebook, no sé si en Facebook también ven el chat. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Pero nosotros no vemos los comentarios de ellos, no sé por qué. Eli nos informa cuando sale. Eli nos informa, sí. Bueno, aprovechando un poco. A ver, sí, claro. Doctor, solo para que quede como un poco más descriptivo y nos abone más a la imaginación, me queda la duda en cuanto a este ejemplo que pone de las hortalizas. ¿Cómo se calculaba el precio de las hortalizas
si encontró cómo se organizaban las personas para el sistema de aprovisionamiento, si están conectados los productores con los comerciantes, y qué otros valores van incluidos en el precio. Pues, como por ejemplo en el flete, cómo se negociaba el precio del flete, si además de usted había otros fleteros y era como una práctica habitual. Un poco cómo es esta parte de la descripción del flujo comercial de las hortalizas. Sí, bueno, yo creo que el precio es una cosa bien distinta a valor. Pero de alguna manera sí influye el valor en el precio. Yo, por ejemplo, había comentado que estas hortalizas están desvalorizadas de alguna manera. ¿Por qué? Porque se miran sucias, se puede ver inclusive como un producto étnico, de alguna manera, con todas las connotaciones que tiene por lo que ya les platiqué, y eso pues por supuesto que sí influye en el precio. Pero realmente creo que esto del precio tiene que ver más con las cotizaciones entre pesos y quetzales. Resulta que el quetzal es una moneda que tiene mayor poder adquisitivo en México. Entonces, las comerciantes guatemaltecas, la verdura, aunque la adquieren a un precio mucho más económico y a pesar de que la moneda mexicana, digamos, tiene un menor nivel adquisitivo, sí hay un cierto margen de ganancia que les permite seguir viniendo. ¿Sí? Porque básicamente es como un 50 o 60% de margen de ganancia lo que ellas tienen a adquirir. Y creo que eso tiene que ver la forma entre las cotizaciones entre pesos y quetzales. Luego hay otra cosa que es la cuestión del flete. Cada uno de estos tres flujos mercantiles de los que yo hablé tiene diferentes formas de transportarse. Por ejemplo, en el caso de las verduras, hay dos. Uno es que las comerciantes, que son, digamos, comerciantes al detalle, al menudeo, o a veces venden por 6 piezas o cosas así, ellas viajan con su mercancía. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Al menos hasta el 2015, 2016, ellas cruzan del lado de México con su pase de visitante local, porque son ciudadanas transfronterizas, o sea, no son migrantes. Pasan, enseñan su carnet, toman lista, saludan al policía, le dejan inclusive un poco de verduras o de frutas, y del otro lado ya tienen una persona que les hace el cambio. Cuando yo hice mi trabajo de campo, existían cargadores con mecapal que cargaban la mercancía por el río, literalmente. O sea, se ponían un mecate y cargaban la verdura y la ponían ya sea en el colectivo o en un camión de carga ya de conocidos de esta misma señora. Y ya se las llevaban hasta Tapachula, mientras ella viajaba cómodamente en el transporte público. ¿Sí? Entonces, esa es una manera de transportar la mercancías. En el momento que las llegan a parar a ellas están bien. ¿Por qué? Porque pues están entrando de manera legal a México. Y como ya comenté, existe una categoría EMIC, que son las mercancías chuecas y derechas. Y por supuesto que la verdura y el arroz y todos los productos básicos son derechos porque no dañan a nadie. O sea, son mercancías que se consumen, no son drogas ni armas. Entonces, tú como policía de la región, porque pasa mucho, pues no vas a andar parando a una señora que trae unas verduras. O sea, realmente no, si la señora está entrando de manera legal. Entonces, ese es un mecanismo. Otro mecanismo es el de distribuidores por mayoreo. Y este funciona de la siguiente manera. Yo tengo mi puesto de verduras ya en Tapachula y pasa una persona, un muchacho. Allá en Tapachula y Guatemala les dicen patojos.
como un adolescente. Y él va tomando un pedido por WhatsApp. ¿Cuántas verduras va a querer, ceñito? Y no sé qué más. Y él manda el mensaje a las bodegas que están del lado de Guatemala, en Tecunumán o Ciudad Hidalgo. Y ya por las tardes, por mecanismos de fletes de mayoreo, la verdura llega a Tapachula. ¿Okay? Obviamente, digamos, estos fleteros negocian el orden. O sea, pertenecen a sindicatos como la CTM, pertenecen los dueños y los patrones forman parte de la Concanaco, la Concamín. Entonces, por eso yo digo, o sea, que no pueden verse como canales totalmente informales, sino realmente están compenetrados por la formalidad. O sea, es un mismo mecanismo, realmente. O sea, no hay una diferenciación clara. Ahora, hay otras cosas que pasan en esos viajes de las hortalizas. A mí me tocó que existía una cosa que se llama la garrucha en Tecunumán y Talismán, que es del lado mexicano. Y resulta que una persona se cayó de la garrucha, que es una cosa muy moderna, que son las tirolesas. Pero que allá se le dice garrucha, pero que ya desaparecieron. Y ahí se subían las señoras, las vendedoras, y las pasaban del otro lado. Y ya estaban allá. Y cuando yo estaba haciendo mi trabajo de campo, resulta que una persona se mató. O sea, se cayó el cable y se pegó con una piedra. Y entonces todas las vendedoras estaban muy preocupadas, no porque hubiera muerto esa persona, sino porque el tráfico de mercancías, como se acostumbra, estuvo parado una semana. ¿Por qué? Porque fue el ejército y cerró. Y con ellos no había negociación. O sea, simplemente la frontera estaba cerrada. Entonces, ante ese tipo de cosas, es un orden negociado, porque tú también no sabes cuándo va a pasar eso. O sea, de repente llegas y agarraron a un narcotraficante y cierran todo y ya no puedes pasar tu mercancía como tú lo acostumbras. Entonces, por eso me refiero a que esta cuestión del orden negociado también es contingente o circunstancial. ¿Sí? No sé si eso responde un poco a la pregunta que me hiciste. Sí. Y con esto nos introduces otro concepto sumamente importante para nuestros estudios, que es la formalidad penetrada de informalidad, o al revés, la informalidad penetrada de formalidad. ¿Cómo tendemos a poner en blanco y negro lo formal y lo informal? Cuando el mismo Kit Hart, que sacó el concepto, que fue el que acuñó el concepto de informalidad, dice, no, nos están equivocando, no, es que no es así, es mucho más poroso, es mucho más flexible. Y en los casos que tú nos presentas, se ve clarísimamente y se ve también ese orden negociado. Como dices tú, con el ejército no se podía negociar. Pero el hecho de que transportaran las mercancías en la garrucha quiere decir que sí había dificultades en cruzarlas por la frontera normal, digamos, ¿no? O Por el puente. por el puente, sí. Entonces, ahí también hay mucho que decir, ¿no? Sí, perdón, me gustaría comentar algo más, perdón por hablar tanto, pero de repente me surgen cosas. El flujo de los abarrotes es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque las personas que llegan a Tula a comprar, igual vienen con un pase de ciudadanos transfronterizos. O sea, es gente que viene de Quetzaltenango, San Marcos, San Pedro, Zacatepeques, de otras comunidades cercanas a la frontera, y ellos pasan, compran aquí y por la misma aduana les permiten pasar hasta $1,000 de mercancía y ya las regresan a Guatemala. Entonces, esa mercancía, digamos, viene así. Y otras pasan por medio, digamos, de distribuidores mayoristas. Y que eso también otra vez cuestiona esta cuestión de legal e ilegal. ¿Por qué? Porque estas tiendas como Walmart, Bodega Aurrerá y todos esos que están ahí hacen su negociazo. O sea, deberían de ver cómo existe, digamos, la cadena, ahí sí literalmente, de contrabando de esas mercancías, porque salen de grupo de Walmart
póngale 4 camiones de Corona, ¿sí? De cerveza Corona, y pasa por los mismos pasos de extravío que si se tratara de una mercancía ilegal, pero rumbo a Guatemala. Y del otro lado se legaliza. ¿Por qué? Porque se expide un pase de esa mercancía por los filtros fitosanitarios de Guatemala y esa mercancía se vuelve legal otra vez. Entonces no hay digamos como ese juego de otra vez de lo legal y lo ilegal, ¿no? Entonces, obviamente, digamos, son categorías que estarían en cuestionamiento en esta zona, ¿no? Pero hay algo bien interesante. Estas mercancías que viajan desde Tapachula hasta Guatemala, que son productos manufacturados y muchos de ellos son hechos por Procter Gamble o algunas empresas así, en el momento que yo hice mi trabajo de campo, se veían como bienes de la modernidad también, o sea, bienes que representaban lo moderno. ¿Por qué? Porque el papel que venden en Guatemala a lo mejor no venía así, y ese venía más gordito, venía más pachoncito, ¿sí? O la cerveza que compro es cerveza Corona, pero de México. No es la cerveza Corona que se distribuye de la Corona Centroamérica. Entonces es muy diferente tomar una cerveza Corona que fue traída de México a una cerveza que se produce en El Salvador o en Guatemala. ¿Sí? Cambia mucho. Entonces, igual otra vez esos bienes venían fetichizados. Sí, ahí sí con el concepto de fetiche, ahí sí yo no estoy absolutamente segura. Me encanta lo que hay detrás, lo que dice Marx, el fetiche del dinero. Pero cuando dices el fetiche de la mercancía, asumes que tiene un valor real y otro fetichizado. Cuando que lo que nos estás explicando es que el valor se está negociando. Entonces no estoy segura que podamos hablar de un valor real y otro ficticio. Pero bueno, esto daría para otra discusión, no sé, para otro libro. Sí, sí, claro. Sí. Hay una pregunta, No sé si alguien más quiere comentar. y hay una pregunta en el chat. Edith Sí. pregunta, bueno, le interesaría saber cómo cambia la relación entre productores y compradores en función de si se dan al producto mayor o menor o si los productores son indígenas o no. ¿Se crean o no relaciones de amistad o cordialidad o bien es una mera transacción, es regateo? Muy bien, Eli, gracias. Sí, bueno, aquí estoy viendo la pregunta. Pues mira, de las hortalizas, yo creo que sí interfiere mucho esta cuestión de la amistad y del regateo. Estamos hablando de una comunidad transfronteriza. Estas señoras que venden sus hortalizas y los grupos familiares que comandan son conocidos o eran conocidos en los cruces fronterizos. Entonces, inclusive yo cuando estaba haciendo fletes me llegué a enterar de que por ahí no pasen, porque está una patrulla de no sé qué y no sé qué van a tener una mala experiencia. O sea, hay una cierta relación de amistad, se puede decir, en el caso de las hortalizas, o funciona, digamos, con márgenes donde sí existe compadrazgo y cosas así. ¿Sí? En el caso del comercio de abarrotes, yo creo que no. ¿Por qué? Porque como lo puse en una laminita que estaba por ahí, los comerciantes de hortalizas, perdón, de abarrotes, en realidad son comerciantes de urbanos, no son de origen MAM. O sea, más bien dicho, son comerciantes que están encabezados por grupos familiares también, pero que están encabezados por hombres. Digamos, la lógica que tienen ellos es una lógica emprendedora.
O sea, ya un poco penetrada por esta cuestión de mercados. Y lo que yo vi, por ejemplo, de las vendedoras de hortalizas, es que ellas tenían hasta cierto punto una lógica comunal. ¿Por qué? Porque muchas de ellas tenían una vida muy activa en sus lugares de origen. Digamos, eran personas que habían hecho la campana de la iglesia o habían colaborado con el piso de la escuela o cositas así. Entonces, yo creo que en el caso de los abarrotes, es una transacción hasta cierto punto, mercantil. Y en el otro de las hortalizas podríamos ver, no me atrevo a decir, pero algunos indicios de reciprocidad, pero con mucha reserva. ¿Sí? No, no lo he investigado y no lo sé todavía, pero podría ser. Ujú. Yo quisiera, pues una apreciación que quizás es equivocada, preguntarte si el género tiene algo que ver también por el poco valor que se le da, porque son mujeres las que comercian las verduras y en hombres los que llevan los abarrotes, ¿no? Entonces, no tendrá nada que ver o nada más se quedan en la frontera y nadie sabe o cómo es Sí. eso. Gracias, Maru. Fíjate que sí tiene que ver, pero yo creo que cuando estaba haciendo mi tesis me quedé corto, porque ya después una colega de por acá que está trabajando precisamente economías solidarias con mujeres, me dice, oye Hugo, o sea, pues esa parte tú no la pones. O sea, si hay una diferenciación, el hecho de que sí sean mujeres quienes están comerciando las hortalizas. Y yo creo que ahora, los razono desde este momento, yo creo que sí tiene que ver mucho. Mm, Porque, por ejemplo, estas mujeres hasta cierto punto son mujeres que tienen una presencia muy fuerte. O sea, no se les exige ciertas cuestiones que en un contexto como tradicional, MAM, se le exigiera. Por ejemplo, el que hace las labores del hogar muchas veces son sus esposos, no son ellas. ¿Por qué? Porque es el esposo el que se queda a cuidar a los niños que van a la escuela, es el esposo el que consigue gente para que vaya a trabajar con ellas, etcétera. ¿Por qué? Porque las que manejan tanto, digamos, el comercio como tal y el dinero específicamente son mujeres. Y en el otro caso no. Ah, y además en este caso pues son grupos muy grandes. Y yo lo que observé con los comerciantes de abarrotes, pues vi que eran, digamos, como, ponle que voy yo y llevo a mi esposa y a mis dos hijos. Y lo que nos podamos traer en la camioneta o en el camión que se rentó. Entonces son grupos más pequeños, no tienen esta lógica así tan gregaria, ¿no? Pero fíjate, Maru, que es una cosa que no investigué, que está como pendiente que yo, por ahí haya investigado. Ya me lo han dicho varias personas y realmente en ese tiempo no sé qué me pasó, pero no lo vi. Bueno, pues otra categoría más para todas las que has descubierto, ¿no? Oye, y una preguntita también de pues curiosidad. Yo recuerdo cuando estuve en Tapachula, cantidad de productos que venden en tienditas, así como, no como las de Oxxo y eso, sino de abarrotes de barrio y eso, que eran guatemaltecos y de cosas que en México ya están prohibidas, algunas de ellas son medicinas o vitaminas, estos complementos alimenticios, en fin, incluso otras más peligrosas como matacucarachas o el tratamiento para piojos para los niños de las escuelas, en fin, una cantidad de cosas que en México están prohibidas pero que se venden. Ese comercio no es muy significativo, me imagino, o también entra en este de los abarrotes, o cómo lo ves tú. No, sí, Maru, otra vez sí está, pero Ah, no lo ok. trabajé mucho porque pensé que si tomaba más, de por sí siento que me perdí. O sea que como que trato muchísimas cosas y Ujú. ahorita la presentación que vieron, según yo, ya como que lo enfoqué, lo hice más ordenado.
Pero eso que tú comentas sí es otro flujo. Y ese es de abarrotes y de mercancías manufacturadas que vienen desde Guatemala hacia México. Exacto. Y es ¿Y otro flujo totalmente distinto. Sí. serían chuecas o derechas? Tú, Son habría que derechas. ver eso. No, Derechas. son derechas, Mm, sí, sí, porque, por ejemplo, las personas con las que yo trabajé, los consumidores, entre ellos mi familia también, que es de ahí, de esa región, siguen consumiendo una cosa que se llama incapirina, que es como un tipo como calcetose, un polvito que es como para estar bien vitaminado, se inyectan vitamina B de no sé qué, de sucrol y cosas así que tú dices, por favor, en la vida, y sí pasan así, ¿no? O sea, digamos, y ellos lo ven como algo bueno. ¿Por qué? Porque el medicamento naturista, ellos le dicen naturista, que viene de Guatemala, es bueno. O sea, está bien hecho, viene con buena planta y todo eso. Entonces, hay que meterse más de esos, no de los de por acá. Y ese es otro flujo. Y otro, fíjate que es el flujo, eso está bien raro y ojalá tenga tiempo después de investigar, pero existe una comunidad china muy grande Sí, desde sí, también es. Panamá, pues hasta Chiapas, ¿no? O sea, digamos, hay mucha comunidad china. Y uno de los flujos de toda esta región son los productos chinos o que sirven para hacer comida china. Y todos esos productos vienen de Centroamérica, o se entran o del Salvador o de Honduras hacia México. Por ejemplo, existe, para los que conocen la región, existe un consomé muy famoso, que ahorita no me acuerdo del nombre, pero allá no se utiliza ni Nor Suiza, ni Maggi, ni nada de eso por el estilo. Se utiliza un consomé de Guatemala. ¿Sí? Y se utiliza no sé qué de Guatemala. Y platicas con las personas, ah, no, es que este es de Pasote de México y este es el de Guatemala. Ah, no, es que este es de allá y de allá. O sea, está como muy diferenciado esa parte. Gracias. Excelente. ¿Alguien más? Sí, yo quisiera hacer una pregunta, ¿puedo? Sí, claro, perdón, es que yo no veo las manos aquí ni las Sí, imágenes. no se ve. Sí, adelante. Muchas gracias. Hola, pues mucho gusto, doctor Hugo, otra vez volverlo a ver desde hace ya un rato. Y qué bueno, pues volver a escuchar esta lectura que una vez hice cuando inicié mi trabajo de tesis también y que me ayudó muchísimo como referente. Y algo que quería preguntarle, que comentó y tal vez no abordó tanto, fue sobre el tema de la frontera y el tema de esta laxitud que caracteriza esta parte de la frontera sur, más bien, bueno, específicamente entre Ciudad Hidalgo y Tecunumán. Y pues quisiera, no sé, saber si tiene algún tipo de observación, alguna opinión sobre esta laxitud que existe en esta frontera sur y cómo influye en esta dinámica de comercio transfronterizo más que nada. Sí, Gracias. gracias, Daniel. Mm, Bueno, yo creo que la frontera de México con Guatemala es muy grande y existen diferentes trabajos de corte etnográfico que hablan sobre otros cruces fronterizos. Por ejemplo, hay un artículo muy bueno de una autora norteamericana que es Galemba, que tiene un artículo que se llama Un poco legal y un poco ilegal, que ella habla sobre frontera Comalapa, ¿no? Y habla sobre la cadena y otras cosas. De lo que yo hablo en este contexto fronterizo, nada más es, digamos, de la parte que está pegada al Océano Pacífico. Y entonces creo que sí es muy diferente a lo que han visto otros colegas. Yo lo que podría decir es de que en esta zona no existe, es más, si ustedes van a pensar que todo transcurre por vías informales.
¿no? Pero me gustaría ver que alguien de nosotros que no somos de la región está metiendo mercancías así. ¿Qué nos pasaría? ¿Verdad? Obviamente nos pasarían muchas cosas, ¿verdad? Porque no somos de la región. Entonces, esta orden negociado creo que también forma parte de una comunidad de la cual nosotros no formamos parte. Entonces, existe orden negociado para ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen el conocimiento de cómo pueden manipular ciertos márgenes legales, cuándo sí y cuándo no. Pero esos márgenes, nosotros que no somos de ahí y que no comerciamos, nos resulta difícil entendernos porque si nosotros tratáramos de transitar con mercancía de Guatemala hacia México o de México hacia Guatemala, seguro nos pasaría algo. De eso estoy totalmente seguro porque esa negociación no es para nosotros, o sea, digamos, no es para todo el mundo, es para la gente que vive y trabaja en la región. Entonces, yo cuando me refiero a orden negociado, me refiero también a una comunidad, no sé quién lo había dicho, una comunidad interpretativa, digamos, en términos de significación, lo cual nosotros, creo yo, no conocemos. ¿Por qué? Porque yo no conozco todos los códigos de intercambio que puede haber, pero estas personas, las vendedoras guatemaltecas, los señores que viajan constantemente con abarrotes y todo eso, sí los conocen y pueden entrar y salir, conocen cuándo va a estar cerrada la frontera, conocen cuando la señora se murió y que van a cerrar, pero por ejemplo, en cambio nosotros no lo conocemos, no lo conocemos y yo me he dado cuenta que cuesta trabajo, como una persona que no eres de ahí, transitar con mercancía. Digamos que estás pasando por vías informales. Entonces, para ellos sí existe, hay una comunidad interpretativa, pero para nosotros, si lo quisiéramos hacer, sería algo que se nos saldría el corazón, yo creo, de las manos, un poco, por todo lo que implica. Pero para ellos no, pasan muchas veces como Juan por su casa. ¿Sí? Inclusive yo cuando recibí la mercancía, me llegaron a decir, no te pongas nervioso, esto es normal. Le digo, bueno, o sea, sí está bien, ¿no? O sea, yo con el volante y todo, entonces eso es normal, pero yo no lo intentaría solo. O a lo mejor lo intentaría solo haciendo etnografía, pero no sé qué me pasaría, la verdad. Entonces, creo que el orden negociado también está dentro de algo que podríamos llamar comunidad interpretativa. Ahorita no recuerdo el nombre de quién creó ese concepto, pero es como una comunidad de significados. ¿Sí? Eso es lo que yo te podría decir, y que pues cada cruce fronterizo es distinto, ¿no? Porque, por ejemplo, por frontera con Malapa, creo que se parece mucho a lo que posiblemente de un trabajo que conozco de Fred Sandoval sobre la fayuca y sobre la ropa de segunda mano. La ropa de segunda mano efectivamente entra por ese cruce de frontera con Malapa. Por acá muy poco, ¿no? Entonces tiene otro tipo de connotaciones. Y allá, por ejemplo, en frontera con Malapa sí existe un grupo bien organizado de personas de la comunidad que cobra peaje por pasar las mercancías. Y aquí en este caso, quienes controlan la frontera está entre las autoridades y tres personajes clave, que son los tricicleros, es decir, los taxis de la región, que son personas que están en triciclos, los balseros, que son las personas que se dedican a cruzar la mercancía de un lado para otro, y los cambiadores de divisas, o sea, los que cambian pesos, quetzales y dólares. O sea, esos tres personajes son centrales y por ellos pasa. Pero no me atrevería a decir que existe como un grupo que controla. Y parece que en frontera con Malapa sí, por todo lo que conocemos y por lo que hemos escuchado. Muy interesante, muchas gracias, Hugo. ¿Alguien más?
¿No hay nadie más, Eli? No, en el chat no, ni en Facebook. Ok. Ok. Bueno, pues si no hay ningún otro comentario, pregunta, agradecemos muchísimo esta plática tan interesante de el doctor Hugo Saúl Rojas, y esperamos seguir en contacto, esperamos que nos mandes tus referencias. ¿Sigues trabajando este tema? No, ahorita sí sigo trabajando cuestiones de antropología económica, pero ahorita estoy trabajando con personas que viven en la zona fronteriza y que en algún tiempo fueron refugiados. O sea que por cuestiones pandilleriles, tanto hondureños y salvadoreños salieron de sus lugares de origen y se asentaron en Ciudad Hidalgo y Tecunumán, y que se dedican a algo bien interesante, que es hacer comida. Entonces ellos venden comida, y ahí más bien dicho lo que estoy viendo es precisamente reciprocidad e intercambio. Ahí sí Ay, estoy qué en esa padre. cuestión de reciprocidad e intercambio. Pero venden comida en Tapachula. Venden comida del lado mexicano, sí, en varias localidades. Ellos ya viven acá y venden comida de sus países de origen. ¿Sí? Porque resulta que la comida centroamericana ha sido muy bien aceptada por acá. O sea, inclusive se podría decir que forma parte del tour gastronómico de la frontera. Ya. Entonces, esa es otra cuestión bien interesante, porque ahí hay una cuestión de reciprocidad, digamos, con mexicanos sobre todo, que tienen las mismas condiciones de ellos, porque estos comerciantes, cocineros, básicamente, no llegaron con una mano atrás, llegaron con un capitalito. O sea, digamos, no es el típico persona que llega con una caja de huevo. O sea, ya llegaron con un cierto capital económico que invirtieron acá. Entonces, eso les ayudó a que generaran muchas relaciones de reciprocidad con mexicanos. Y por otro lado, existen muchas relaciones muy desiguales con migrantes. De ellos, digamos, como ya como asentados aquí y con hijos mexicanos, algunos, cómo, digamos, reproducen relaciones asimétricas también con paisanos. Entonces estoy abordando ese tema. Muy ¿Por qué? interesante. Porque eso lo escribí, ¿saben por qué? Porque yo vi que siempre que se habla de la frontera sale sangre de un cuchillo. Y todo es liminal, todo es, digamos, violencia y todo este tipo de cosas. Y yo desde el principio quise hacer una cosa bien distinta. O sea, no porque no haya violencia ni sangre, por supuesto que sí lo hay, ¿no? Pero también abordar otro tipo de experiencias etnográficas. Muy interesante. Pues nuevamente te agradecemos, Hugo, y vamos a estar en contacto contigo. Y espero que, de hecho, seguir contando con tu colaboración en el seminario. Ahí te estaremos invitando al Te estaremos seminario para invitando. que, a ver, cuando tengas tiempo nos puedas acompañar. ¿Ya? Pues sí, si me mandan la invitación, con muchísimo gusto. Ok, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo fuerte. Marifer, Gracias. si todavía estás ahí. Sayuri, Eli, que también Sí, nos igual, muchas encanta. gracias. Muy interesante, sí, me encantó el tema. Muy Qué bueno. interesante. Sí. Me quedó la duda de que explique lo de la tesis final, de las hojas que habían envuelto. ¿Lo de la qué? ¿De mi Cuando había tesis? entregado, sí, ¿sí se escucha? Sí, sí se Sí. escucha. Sí, que comentó Hugo que al final había entregado la tesis y algo había pasado con su tesis. Ah, sí, que pues yo quería hacer otro tema. Cuando salí de mi doctorado venía muy revolucionario y quería ver como estas cuestiones de la igualdad en la frontera. Sobre todo quería trabajar con mujeres del servicio doméstico guatemaltecas que trabajan en Tapachula, pero ya llevaba 3 meses
y no me sentía muy incómodo, muy, muy incómodo. O sea, llevaba un protocolo y no podía avanzar, no avanzaba. Y ya llevaba 3 meses y no avanzaba. ¿Por qué? Porque siempre que iba platicar con ellas, me estaban mirando las patronas. Ese es uno. Y dos, pues yo no hablo mam. Y pues también, digamos, el tono de mi piel no ayudaba mucho. No me sentía a gusto por el tipo de ropa. O sea, realmente no hubo como copenetración. Y entonces, obviamente, pues el hacer etnografía, creo yo, implica que estés de cuerpo y alma. O sea, implica que también de alguna manera estés, no tanto que pases despersonalizado, ¿no? Porque pues siempre vas a ser diferente. Pero sí de alguna manera que haya una relación de confianza. Y yo no la sentí con ellas. Entonces, todo esto que les acabo de platicar salió porque pues yo iba mucho al mercado y compraba mucha verdura y las comerciantes ya me habían visto a mí que yo llevaba una camioneta buena. O sea, como que le cabía mucha mercancía. Y me imagino que una vez que se les descompuso su flete, han de haber dicho, se ve buena persona o se ve algo así, ¿no? Y me pidieron que les hiciera un flete. Y así es como yo empecé a hacer, digamos, trabajo de campo. Y los primeros 2 meses fue como de enamoramiento. O sea, me trataban muy bien y todo. Y ya después ya no. Ya después yo mismo ya me di de baja. Me querían tratar mal, de verdad, en serio. O sea, ya no me gustó lo que me pagaban y decidí pues, empezar a salir. Y otra cosa importante que también quiero comentar, y este es quizá un comentario muy fuerte, y ya ves que siempre se pide que nosotros regresemos a la comunidad nuestro trabajo, como una forma de agradecer y todo eso. Bueno, yo quiero comentarles que estas personas sí estaban al tanto de que yo estaba haciendo una tesis. Yo se les comenté en muchísimas ocasiones. Y al final, cuando terminé, ya por ahí del 2015-2016, les entregué un ejemplar. Y recuerdo que en una de esas visitas fui al mercado y mi tesis la estaban utilizando para envolver verdura. O sea, no volvían verdura y yo pues, les comenté, oiga, mi tesis está muy buena. Dice, sí está muy buena. Dice, no se preocupe, ya la leímos. Pero la estaban utilizando porque estaba gruesa y gorda y con eso envolvían verduras, ¿no? Entonces ya con eso me quedo, ¿sabes? ¿Y la publicaste? Más bien dicho, he estado publicando por diferentes capitulitos. Ha sido una tesis muy importante para mí porque me ha permitido escribir diferentes cosas a partir de ella. Entonces el link que les dejé por aquí, ahí aparece todo lo que yo he publicado y básicamente es en torno a ese trabajo de campo. Bueno. Pues muchas gracias, Hugo, por aceptar esta invitación. Y dentro de cómo están allá en la universidad, están muy ocupados todos los profesores de tiempo completo de todas las universidades y nos diste este espacio y de verdad te lo agradecemos mucho. Saludos a Aki también, por favor. Sí, pues muchas gracias por invitarme y por acá nos vemos pronto y las esperamos aquí en Chiapas, Maru. Te esperamos por acá otra vez. Igual por ahí llegamos a Tapachula. Bueno. Ok, muchas gracias. Chao. Hasta luego.